Analicemos entonces cuál es la relevancia clínica de estudiar, en este caso, los niveles de las proteínas circulantes y por lo tanto cómo esto repercute en las funciones que van a desempeñar en nuestro organismo. Bueno, para empezar hay que mencionar que específicamente la determinación de proteínas circulantes rara vez se utiliza como una especie de diagnóstico que está asociado a una patología única, dado que, como les menciono, las proteínas son un grupo sumamente heterogéneo y en estos casos se utiliza principalmente más que nada para un seguimiento en el caso de los pacientes y complementario obviamente al resto de las pruebas o al resto de los indicadores metabólicos, enzimáticos, es decir, de manera general bioquímica, que podemos nosotros determinar y que por lo tanto van a apoyar o van a dar una mayor, un mayor soporte a un diagnóstico preciso, ¿sale? Es muy importante nosotros valorar en el paciente cómo es que este comportamiento de las proteínas está transcurriendo para que entonces podamos analizarlo en el contexto de una enfermedad. Esto, por ejemplo, relacionado con muchas de las funciones que ya les platicaba en el video pasado, y que si se fijan, por ejemplo, tenemos algunas funciones que enzimáticas, hay algunas funciones que tienen que ver con la coagulación, algunas funciones enzimáticas como el metabolismo, las funciones hormonales, la respuesta inmunológica, procesos inflamatorios, transporte de sustancias como fármacos, mismos nutrientes, productos del metabolismo. Entonces es como demasiado heterogéneo poder encasillar a una función como tal o de manera muy específica las proteínas. Esa es la realidad. Sin embargo, es muy importante que nosotros entonces analicemos el contexto de los diferentes escenarios y que veamos entonces la relevancia que tiene o el comportamiento que van a tener las proteínas dependiendo de cada situación particular para que podamos entonces analizarlo de una manera más integral. ¿Sale? Eso es lo que vamos a ir determinando. Ahora, las proteínas que nosotros vamos a determinar a nivel circulante lo podemos hacer mediante los diferentes métodos analíticos. En este caso existen muchas metodologías que se han desarrollado para la determinación de proteínas totales, ¿sí? Podemos nosotros, o el método estándar, el preferido por la mayoría, es el llamado método Kendall. Este método consiste prácticamente en realizar una digestión ácida, es decir, vamos a hacer una hidrólisis ácida que nos va a permitir romper todos los aminoácidos y además liberar prácticamente todo el nitrógeno que nosotros vamos a encontrar en una determinada muestra, hacerla reaccionar en este caso para que se forme amoníaco y el amoníaco rescatarlo o precipitarlo con otra serie de reactivos. En este sentido, el método Kendall lo que hace entonces es valorar de manera indirecta el contenido de nitrógeno que yo encuentro en una muestra y obviamente eso nos puede ayudar o nos puede orientar para conocer el grado o el nivel de proteínas que nosotros vamos a encontrar en la determinada muestra. Esto se hacía muchísimo en la antigüedad, donde no teníamos pues métodos como más específicos o más precisos y que pues prácticamente era como un método demasiado agresivo, ¿no? En la industria de los alimentos, por ejemplo, cuando ustedes estén en análisis bromatológicos, van a hacer este método Kendall para conocer el contenido o el porcentaje de proteínas de una muestra. Entonces, pues ese es el que se utiliza, pero ya en el punto de vista clínico no. Otro método que podríamos nosotros realizar es la parte de refractometría. Una muestra, obviamente, mientras más contenido de proteínas tenga, va a afectar más la turbidez y va a afectar más su densidad y por lo tanto lo que se hace es medir el índice de refracción de los solutos que se encuentran en el suero. Sin embargo, aquí es importante considerar que, por ejemplo, una muestra que esté lipémica, una muestra que tenga algunos otros componentes en exceso en la sangre, como la misma glucosa, como las mismas bilirrubinas, etcétera, etcétera, pueden también alterar obviamente el grado o el índice de refracción de la muestra. Entonces aquí sería importante nada más compararlo con una solución o un patrón que sepamos nosotros cuál es la concentración que tiene de proteínas y poder hacer el análisis con base en ese mismo, en esas mismas condiciones, ¿no? En ese mismo tipo de medio para que podamos hacer una especie de calibración. El método que utilizamos a nivel colorimétrico, que lo vamos a hacer en el espectro, va a ser el método de Buret, que ese es el más utilizado. Es el método de rutina, es el método más fácil o más común. Y lo que hacemos nosotros aquí es utilizar un reactivo que nos va a generar un enlace o una formación de un quelato que va a generar un compuesto color violeta. Principalmente el reactivo contiene iones de cobre y este cobre se va a insertar en los enlaces peptídicos y nos va a permitir entonces reaccionar con todas las proteínas que se encuentran circulantes y determinar entonces su concentración desde el punto de vista espectrofotométrico. ¿Sale? Entonces,
Es más que nada lo que solemos utilizar. O si queremos nosotros cuantificar algunas proteínas de una manera pues como más específica, podemos utilizar algunos colorantes o podemos utilizar anticuerpos, métodos que son un poco más específicos, pero que principalmente se van a utilizar a nivel de investigación. Más o menos los valores que nosotros vamos a encontrar de proteínas en totales es de 6 a 8 gramos por decilitro. Ojo, aquí no son miligramos, son gramos, ¿sí? Porque es demasiada las proteínas que vamos a encontrar en el plasma, ¿sale? Esto nos permite valorar entonces dos diferentes escenarios. Cuando tenemos un estado de hiperproteinemia y un estado de hipoproteinemia, es decir, más proteínas, menos proteínas. La hiperproteinemia prácticamente la vamos a encontrar cuando nosotros tenemos un estado de hemoconcentración, es decir, tenemos muy poco diluyente, muy poca agua y que por lo tanto todos los solutos van a estar mucho más concentrados en la sangre. Entonces, por ejemplo, si tenemos un estado de deshidratación, si tenemos diarrea, vómitos, diabetes insípida, que el paciente está eliminando demasiada agua, entonces pues todo el volumen circulante pues se va a ir como disminuyendo la cantidad de agua y por ende los componentes van a quedar más concentrados. Pero ojo, este es un efecto por la mera dilución. No es porque realmente estemos produciendo una mayor cantidad de proteínas, sino que está disminuyendo el diluyente, ¿sale? Cuando nosotros tenemos una mayor cantidad de proteínas, la vamos a asociar principalmente a elevación de los niveles de globulinas circulantes, como en estadios de hipergamaglobulinemia, que más adelante les voy a explicar un poco más, ¿no? Sin embargo, en el hecho de que tengamos nosotros hipoproteinemia, aquí sí tenemos diferentes panoramas o diferentes causas. Número uno sería una pérdida excesiva, es decir, que estamos eliminando demasiadas proteínas en lugar de retenerlas, o más de las que estamos produciendo. Esto va a tener que ver mucho con la función renal, donde el riñón está prácticamente dejando pasar todas estas proteínas circulantes en lugar de retenerlas en el glomérulo. La misma excreción intestinal o cuando tenemos hemorragias, es decir, una pérdida considerable de volumen sanguíneo va a repercutir en que todas estas proteínas pues, se van a estar escapando, ¿no? La captación reducida tiene que ver con el tubo digestivo, es decir, con cualquier afectación gastrointestinal que no permita una adecuada absorción de las proteínas y por ende no están llegando al torrente sanguíneo en un nivel adecuado, ¿sale? La falta de síntesis que tiene que ver aquí con el órgano donde se está sintetizando, que sería en este caso el hígado, cualquier trastorno hepático, citohepático, como que finalmente repercuta en la función del hígado, va a generar entonces una menor producción de proteínas, dado que el hígado es el principal la fábrica de las proteínas, ¿no? O estadios de inmunodeficiencias que tiene que ver con el otro tipo de proteínas que serían las globulinas. Y el catabolismo acelerado que tendría que ver con las quemaduras, traumatismos o lesiones, donde en una quemadura pues sabemos que el mismo calor desnaturaliza una gran cantidad de proteínas y por ende pues va a disminuir la concentración. En este aspecto me gustaría hacer una pequeña paréntesis con respecto a las características que debe de cumplir una muestra para que nosotros podamos hacer un análisis adecuado en el laboratorio. La muestra más utilizada para determinar proteínas es suero y no plasma, específicamente porque recordemos que el suero ya no está considerando las proteínas de la coagulación, específicamente pues el fibrinógeno. Entonces, eso nos va a meter menos ruido del que, o sea, es decir, estamos nosotros de esa manera quitando ese interferente en cierto sentido, porque el mismo fibrinógeno que se encuentra circulante, si yo agarro el plasma, pues lo voy a estar cuantificando porque son proteínas totales, son todo lo que esté circulante. Entonces, por eso es que se utiliza el suero. No es necesario recolectar la muestra en un paciente con ayuno porque no varían mucho los niveles de proteínas por la alimentación, pero sí podría interferir la lipemia. Entonces, en este sentido, sí se recomienda que si se sospecha que el paciente va a tener niveles elevados de el perfil lipídico, entonces mejor que si sea en ayuno. La hemólisis también puede elevar el resultado porque estamos rompiendo las células eritrocitarias y por ende liberando todas las proteínas que se encuentran de forma intracelular. Y cuando las muestras prácticamente son estables, las proteínas son muy estables, prácticamente duran una semana o las podemos tener en refrigeración o hasta congelación, ¿no? Y la posición en la que se toma la muestra del paciente, se han hecho algunos estudios que sí afecta mucho la postura del paciente. No es lo mismo que el paciente se encuentre de pie que el paciente se encuentre sentado o recostado. Esto tiene que ver principalmente con la distribución del volumen de agua corporal que va a generar un efecto, como les mencionaba hace poquito, con respecto a la hemodilución.
Entonces puede ser que si el paciente se encuentra recostado, la concentración de proteínas totales sea un poco menor por resultado de la afectación de la postura por los cambios del agua en los compartimentos extracelulares. Entonces sí hay que, de preferencia, pues tomarla siempre sentado, ¿no? Como suele ser la mayoría de los casos.